Vamos. Ahí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Buenísimo. Yo toco acá, toco allá y me confundo. Ay, claro, quiero acá ver esto. A ver si se- A ver si estamos todos. Me parece que no. Ahí está. Ahí van ingresando. Bueno, Ahí se van conectando, bien. Si es un lío, antes no hacía esto, Zoom, ¿viste? Antes directamente cortabas y volvías a conectarte. Ahora quieren que, sí, no sé, pro, no sé qué quieren que poner. En fin, ahí está. Ahora sí, ahora sí. a ver si está. Bueno, Sí, yo decía lo de Meet porque lo usaba antes en mi laburo anterior y pensé que era gratis, yo lo usaba siempre, pero ahora me di cuenta que cuando lo quise hacer que claro, también se no me acepta, pero permite, una hora. O claro. sea, Y yo tengo una cuenta corporativa, pero si ustedes no están ingresados a esa cuenta, no me va a permitir que los invite. Entonces, bueno, hagamos así, hacemos cortecitos de 10 minutos y el tema es poder conectarse. Ahí está Mercedes que se puede conectar, qué bueno. Bienvenida, Mechi. viene bien para recalentar el agua del mate. Sí, totalmente, totalmente. Hola, buen día. Acá también, Buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno también con verte. bastante. Qué bueno, Bueno, qué bueno. me vino re bien el Zoom, re bien, porque yo viajé, avisé que no iba a ir Claro. y cuando vi justo, porque miré el teléfono que estaban con el Zoom, me vine rápido a conectarme. Mm. Buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad que fue una... Ahora salió el sol, por suerte, pero fue todo un contratiempo a la mañana temprano. Y Gladys también me comentaba que ella también le vino bien porque se le complicaba, así que bueno, por lo menos nos podemos juntar desde este lugar, que es lo importante. Bueno, te cuento, Mechi, hicimos como un Sí. pequeño resumen de la clase anterior, esto de que pudimos ver las 4 constituciones, que la iglesia hay toda una renovación, ¿sí? Dijimos, bueno, una para la liturgia, otra para la palabra, para la revelación, para la iglesia, esto de estar en el mundo y la cultura, ¿sí? Y ahora lo estamos viendo desde otro lugar, desde cómo funciona operativamente la iglesia, qué renovación operativa se dio a partir del Concilio Vaticano II, ¿sí? Entonces dijimos Sí. que fue lo que vimos esta primera parte, así que no es que perdiste mucho, sino que hicimos una remembranza de lo que vimos en la clase anterior. Yo desde Entonces, que pusieron el PowerPoint desde la hoja cero sería del PowerPoint, estoy. buenísimo, buenísimo entonces, genial. Entonces, chico acá para que no quede tan así. Entonces, tener en cuenta esto, estas 4 dimensiones que las vamos a encontrar en todas las parroquias, en todas las iglesias, que son la diaconía, la coinonía, la martiría y la liturgia. Ahí explico un poquito qué significa esto, ¿sí? La diaconía como aquello que la iglesia realiza, por eso preguntaba, ¿qué hace un diácono
en una iglesia, para que ustedes piensen en la función del diácono en la iglesia de ustedes. El diácono es aquel que acompaña, no sé, a los enfermos, está con la parte de Cáritas, celebra hay algunos sacramentos, ¿sí? Acompaña en la misión. Esa es la función del diácono, tiene que ver con el servicio, ¿sí? Servicio, promoción y educación. La coinonía, cómo vive la iglesia, esto de la fraternidad, de la comunión, de comer juntos el pan. ¿Vieron? Son dimensiones que están como transversales en todo lo que la iglesia vive y celebra, ¿sí? Esto es lo que cómo la iglesia vive, se llama coinonía. La martiría, que viene de martirio, que viene de los mártires, de ahí viene la palabra, tiene que ver con lo que la iglesia proclama, aquello que ella dice, ¿sí? Por eso la catequesis, que es lo más importante para nosotros, está inserta en esta clave, en la clave de la martiría, ¿sí? Tiene que ver con predicación, con testimonio y con profecía. Después lo vamos a seguir viendo. Vean que abajo tenemos las acciones que la iglesia realiza. Y la liturgia es cómo la comunidad celebra esto que vive, esto que proclama, esto que realiza. Bueno, ¿cómo lo celebra? ¿De qué manera? Celebra los sacramentos, la Eucaristía, las devociones, no sé, las fiestas patronales, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta estas 4 dimensiones porque las vamos a encontrar siempre. Cómo hacemos las cosas, cómo vivimos esta fe que tenemos, cómo proclamamos la fe que tenemos, cómo celebramos la fe que tenemos, ¿sí? Bien, y tengan en cuenta esto, que la catequesis está en lo que llamamos la martiría, esto de la proclamación, el testimonio, ¿sí? La predicación. Bien. Acción misionera, acción catecumenal, acción pastoral y presencia en el mundo. Las acciones que realiza la iglesia tienen esta relación directa con estas 4 dimensiones. Entonces, sintetizando, podemos decir que existen 4 dimensiones que devienen en 4 acciones que la iglesia realiza y que tienen que ver con esto que estuvimos diciendo recién. Simplemente quédense con eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Si no, después volvemos, no hay problema. Entonces, Concilio Vaticano II, nueva orientación pastoral. Acá. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que estuvimos diciendo antes, ¿sí? Las comunidades, los diálogos con la cultura, una resignificación de lo que es la praxis eclesial. Cómo vive la iglesia la fe, cómo celebra, ¿sí? Esto es como el meollo de la cuestión, ¿sí? ¿Por qué se hace? Porque estamos orientados a una promoción y una liberación humana. La iglesia quiere estar más cerca de la gente y busca esto, ¿sí? La promoción humana y la liberación humana. Una pastoral más sanante, más cercana a las cosas que le pasan a la gente. Una iglesia más carismática y menos institucional. Por eso yo le decía, menos instituciones y más la dimensión antropológica, lo que le pasa a la persona. No es importante, a ver, hasta ese entonces lo más importante era la institución. Ahora el giro es, lo más importante es lo que le pasa a la persona humana. Por eso es más carismática, por eso va a ser más erigmática, es otra palabra, ¿sí? No nos confundamos. Ahí vamos. Sí, yo, por ejemplo, estaba en una iglesia hace muchos años, que es justo una iglesia que está acá cerca. Sí. No sé si una de las chicas lo nombró, que es la iglesia del Consuelo, pero era como que era como muy institucional y yo iba, bueno, solo a catequesis, a dar catequesis ahí. Pero cuando me presentaba yo en la misa, era como, cuando era misa de adultos, era muy como institucional, muy como... Entonces yo me terminaba yendo a una misa de flores, que era como más como que bailábamos, cantábamos, reíamos, él estaba como a la par más nuestra, es como que depende también de la persona, porque a veces eh, hay muchas personas que decían no, porque la iglesia es así, así, y a veces no depende, o sea, la iglesia son las personas con las que vos tenés diálogo, estás en contacto con el otro, y eso depende de la persona y de la empatía o de cómo te pueda tratar.
Tal Eh, cual. por eso también es como ideal, como qué es lo que a vos te hace mejor, que no significa que la iglesia esté mal o bien, sino las personas que estén dentro de ella. Obviamente estamos hablando como iglesia, como institución, pero la iglesia de alguna manera, quizás de alguna manera somos nosotros fuera y predicando o haciendo sin necesidad de estar. Pero si uno quiere eh, ir, está bueno que sea como más carismática, esa es la palabra, Tal cual. quizás. Sí. Eso lo hablamos el otro día Quizás. con Romy, ¿no? Romy, ¿te acordás cuando hablabas con Emilio? Tiene que ver con, ¿no? Según como la experiencia que uno tiene de iglesia. Pero Ujú. fíjense que si la propuesta del Concilio Vaticano, estamos hablando del año 63, y tiene que ver con apertura, y pasaron más de 60 años, y todavía tenemos una iglesia que conserva toda esta cosa institucional y rígida, ¿sí? Pese a que tiene los documentos, que ha dicho un montón de cosas, que tenemos un papa argentino, eh, todavía hay muchas cosas para trabajar. Mucho de todo esto que vamos a ver todavía no ha aterrizado en la realidad, ¿sí? Muchas de las propuestas del Concilio Vaticano II no han todavía aterrizado en la realidad. Algunas comunidades sí, algunas más, otras menos, ¿sí? Pero tengamos en cuenta también que el Espíritu Santo es multiforme. De diferentes comunidades va fluyendo según cómo se lo deja entrar, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte como hizo Carla? Muy buen aporte, Carly, porque es así, es como decís. ¿Les ha Yo creo que pasado igual, en por una ejemplo, cuando comunidad? estaba en catequesis la pasaba súper bien y el aporte que daba frente a los niños era muy diferente, lo hablamos, que queríamos que cuando en un año, por ejemplo, que íbamos, ya el último año no, pero el año anterior me acuerdo, que era como que tratábamos de, creo que lo charlaron más los catequistas que estaban hace muchos años, como que sea más divertido, como más diferente a lo que vendría a ser el adulto, que en realidad no tiene nada que ver, o sea, somos niños todavía, en el sentido de la palabra, como que queremos pasarla bien y divertirnos en algún sentido y que sea divertida la palabra, que estemos de par en par. Pero bueno, yo me quedaba más en la misa de niños porque era más divertida, porque bueno, le tenías que decir como que bueno, que sea más orientada a los chicos, entonces que sea más divertida, además como una ida y vuelta, y qué opinan, qué te parece la palabra, y nos reíamos, pero bueno, pasaba eso. Sí, yo como que respetaba un poco y como que no era como de, podría haberle dicho que fuera. Ahora igual, no sé si por suerte, pero vino un padre más joven y como mucho más divertido y dijo, bueno, digo, para mí, digo, mejor, Bueno, lo pero igual de respeto, importante, obviamente. lo importante es que todos tengan una recepción de la palabra, no te digo a su modo, porque si no sería como adaptar la iglesia, pero sí que haya una variedad, ¿sí? Porque de repente, obviamente que para los niños la bajada es mucho más concreta, ¿sí? Para los jóvenes también el lenguaje es otro, digo, conservando las fuentes, pero poder hablarle a cada uno de los integrantes de la comunidad, desde la señora de 80 años que va todos los domingos a misa o todos los días, que tiene que hay que hablar con otro lenguaje, hasta el joven de 15 años que tiene otro lenguaje. Digo, esa es la idea, que todos puedan sentirse parte de esto. Porque Jesús hizo eso cuando estuvo con nosotros. A cada uno le hablaba desde aquello que él podía entender, ¿sí? De hecho, vieron que la semana pasada yo les decía, hay unos encuentros en el Evangelio de San Juan que vamos a ir viendo, ¿sí? El de la Samaritana, el de Nicodemo, el del ciego, y de hecho si uno puede entrar y profundizar sobre esos textos, se va a dar cuenta que Juan lo que hace es, cada uno de estos personajes corresponde como un estamento social o como a una persona particular dentro de la sociedad. No son todos iguales, son todos distintos. Y Jesús se encuentra con ellos de manera diferente, ¿sí? A los del camino de Maús se les pone a hablar de lo que ellos venían hablando. A la samaritana, que no quería encontrarse con nadie, que estaba en el pozo, va y se encuentra en el pozo con ella. A Nicodemo, que era era un hombre como si fuese un gobernador, no un gobernador, pero alguien que tenía que ver con un cargo político importante, que lo va a visitar de noche a Jesús,
tiene un diálogo que le transforma y lo llama a la conversión, y Nicodemo, que no creía nada, termina siendo el que compra la tumba donde Jesús, cuando muere, es sepultado, ¿sí? Entonces, todos sus personajes son todos distintos, y Jesús se encuentra con todos de manera totalmente diferente. Nosotros estamos llamados a hacer una Claro. iglesia así, que nadie Sí, se... sí, tal cual, como que se me vino matices, como tal cual. Tal cual. Así que bueno, bien, avancemos un poquito más y no se va a hacer esto. Ahí está. Para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Por eso esto que la profe hincha mucho con lo del Concilio Vaticano, ¿sí? Para saber hacia dónde vamos, para pensar una iglesia de acá a 30 años, tenemos que poder ver esta historia que nos precede, ¿sí? ¿Qué hicieron estos que nos precedieron? Estos que también fueron llamados como nosotros y que también pensaron la iglesia de su tiempo, ¿sí? Entonces podemos decir que la catequesis es un servicio a la palabra. Por eso se enmarca dentro de la martiría, y por eso les dije que era tan importante lo de la revelación. Este documento Dei Verbum, que es el que vamos a trabajar, que tiene que ver con la revelación, es como el marco de lo que vamos a ver nosotros en esta clase. La catequética es una rama de la teología pastoral, ¿sí? No es dogmática, no es bíblica, si bien es un servicio a la palabra, se inserta dentro de la teología pastoral. Tiene que ver con el pastoreo, con el acompañamiento de los otros, ¿sí? Ustedes van a acompañar a otras personas en su proceso de fe. ¿Qué estudia? Estudia la praxis, es decir, cómo llegamos al otro con la palabra de Dios, con el Evangelio. ¿De qué manera? ¿Qué tengo que ver en esta cultura, en este tiempo, en esta persona en particular? ¿Sí? Hay un montón de cuestiones importantísimas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestra catequesis, ¿sí? ¿Dónde nace? Nace a principios de siglo, como le dije antes, con estos distintos movimientos que reclamaban un cambio epocal. Movimiento bíblico, ¿sí? Hubo un removimiento bíblico, después vamos a investigar quiénes fueron estos biblistas que empezaron a hacer el agite para decir, muchachos, hay que avisparse un poco, no podemos seguir igual, ¿sí? Movimiento litúrgico, cambio en cómo celebramos. Movimiento ecuménico, cómo nos vinculamos con otras creencias, ¿sí? No es el rechazo, vos sos de otro, vos sos River Boca, no. Jesús lo mostró con la samaritana, ¿sí? Movimiento ecuménico, cómo me pongo en diálogo con aquellos que creen de otra manera, sí, de otra forma, ¿sí? Que tengan queriendo otro Dios, especialmente los musulmanes, con los musulmanes y con los judíos, que son como las tres religiones más históricas, ¿sí? Es ahí donde tiene el diálogo ecuménico más fuerte la iglesia, y se hizo, de hecho, un gran proceso con esto del diálogo ecuménico. Y el movimiento catequético, ¿sí? Los catequistas que pensaban la praxis de cómo llegar al otro con la palabra. Cuáles son los modos, las formas que hay que tener en cuenta. De hecho, hay toda una renovación pedagógica. La escuela no fue la misma en 1900 que en 1960, y no es la misma ahora en el 2000 y siguientes años. Entonces, el movimiento catequético toma esto, ¿sí? Toda una renovación psicológica, una renovación pedagógica y didáctica. Bien. Entonces, antes tenemos un modelo de cristiandad donde las instituciones eran lo más importante, ¿sí? Y más o menos podemos pensarlo con este dibujito. Fíjense que el rectángulo más grande, ¿qué dice? Digan. Instituciones. Acción pastoral es Bien. El más gordo, del de abajo de todo, instituciones, estructuras y obras, ¿sí? Había que hacer obra, ir a misionar, hacer obras afuera, la institución, ¿sí? La estructura grande, las iglesias gigantes, las catedrales, ¿sí? Miren también la parte arquitectónica. Eso también habla, eso también transmite, ¿sí? Después una pastoral que era hacia adentro, solo con los que venían siempre,
solo con con los que estamos. No había una mentalidad de salir a la misión hacia afuera, mucho, no era mucho, era poco lo que se hacía hacia el afuera. Cultos, de sacramentos, devociones. La catequesis estaba en un margencito, tenía un pequeño espacio. La acción misionera tenía un pequeño espacio. La presencia en el mundo igual y la comunidad igual. Esto a partir del 60 cambia, se invierte totalmente, ¿sí? Totalmente al revés. Es el modelo de cristiandad que cesa con el Concilio Vaticano II y aparece el impacto del concilio, ¿sí? Un impacto que tiene que ver en lo pedagógico, en lo litúrgico y en lo teológico pastoral. ¿Qué aparece con lo pedagógico? Aparece lo que conocemos como el método Múnich o el método de los 3 tiempos. ¿Qué es esto? ¿Vieron que cuando uno da catequesis tiene en cuenta estos 3 momentos? El momento del ver, juzgar y actuar. ¿Lo tienen eso? ¿Alguna vez lo escucharon? No, yo no. ¿No? Bueno, conocemos como método Múnich o método de los 3 tiempos a este método de Montessori y algunos otros más, que es ver, juzgar y actuar. Ver, vos al chico le presentás algo que tenga que ver con la realidad que él vive. Perdón, profe, ¿dijiste juzgar o jugar? Ver, juzgar y actuar, sí, juzgar. Ah, No ok. juzgar de juzgar con el dedo, sino de pensar este hecho que tenés delante tuyo. ¿Sí? De discernir, de pensar, no de un juzgar del dedo. Como una crítica constructiva de lo que se ve, ponele. Claro, No, pero más que criticar es desmenuzarlo. Ahí no, lo no voy es a crítica, explicar. Ahí lo claro. explico. Es como, puede ser como tomar la propia imagen, la propia interpretación de lo que nos es presentado. Puede ser, sí, 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 sí. Ahí lo explico bien. Mirá, primer momento, cuando uno da catequesis y utiliza este método, es presentarle al chico una situación cotidiana que tenga que ver con el tema que vos vas a hablar. Una motivación de un video, una canción, algo que el chico pueda conectar desde su realidad con lo que vos querés enseñar. El segundo momento es el juzgar, el propiamente dicho, es la presentación de la palabra. ¿Qué texto vos vas a trabajar con el chico? Por ejemplo, no sé, Camino de Maús, por decir algo. Y el tercer momento, que es actuar, es conociendo esta palabra que yo acabo de recibir, ¿qué respuesta le doy, ¿sí?, a esto que acabamos de ver? Es una metodología de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuándo surge este método? A partir de los años 60. Antes no Una era lectura de así. la catequesis. Claro, exactamente. Antes era el catecismo de las 100 preguntas. Tenías que aprenderte de memoria las 100 preguntas para poder tomar la comunión. Y se suponía que si vos aprendías las 100 preguntas, te sabías todo, eras un excelente cristiano y estaba todo desde 10. Los hechos demostraron que no era suficiente, que estaba muy bueno que aprendieras las 100 preguntas de memoria, pero que no era suficiente eso, que hacía falta otro proceso de maduración, ¿sí? Que tenía que ver con esto que yo recibo, lo tengo que llevar a la práctica, lo tengo que poner en acción, lo tengo que hacer experiencia, ¿sí? Lo que descubre el impacto pedagógico de los 60 es que tengo que hacer una experiencia de esto que me está pasando por la cabeza, por la cuestión cognitiva, lo que yo puedo aprender desde la razón, lo tengo que bajar al corazón y lo tengo que llevar a la práctica con mis manos y mis pies. Si no, queda como trunco eso, ¿sí? Entonces, simplemente quedémonos con esto. Impacto pedagógico, método ver, juzgar y actuar, que de hecho el Papa Francisco en sus encíclicas, fíjense las últimas Fratelli Tutti o alguna de las últimas o Christus Vivit, utiliza esta metodología. Primero muestra qué le pasa al mundo, lo que él ve, después nos ilumina con la palabra de Dios y después nos anima a una acción concreta como respuesta a esto que nos acaba de mostrar. ¿Sí? Es un método que se utiliza en toda la iglesia, mucho se utilizó en América Latina y hoy el Papa Francisco lo utiliza para todo el mundo en sus escritos. Pero bueno, después volveremos sobre esto.
Impacto litúrgico. ¿Qué pasó con la liturgia? ¿Se acuerdan la clase pasada, los que tuvieron Sacrosanctum Concilium? Se renueva todo, los cantos, los ritos, la celebración, los gestos, los símbolos, aparece todo lo que es gestos dentro de la celebración, ¿sí? Se permiten otras cosas. Antes la misa dominical tenía esa estructura rígida. Hoy sabemos que en las escuelas podemos tener otro tipo de celebración más abierto, más con cosas concretas para que los chicos les llegue mejor el mensaje, para los jóvenes, para los adultos, otro tipo de formas de celebrar, ¿sí? Que están permitidas. Bien, y el impacto teológico pastoral tiene que ver con esto de la cuestión querigmática, la presentación del querigma como el contenido propio del mensaje de la catequesis, ¿sí? No hay otro centro, no hay otro porqué para que exista la catequesis que el anuncio del mensaje evangélico, que el anuncio querigmático. ¿Qué es el querigma? Es el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. Es la Pascua. Es lo más central de nuestra fe. El saber que somos rescatados por un Dios que viene y que nos salva, ¿sí? Y que nos lleva a una vida nueva. Eso es el querigma. Entonces, ¿listo? ¿Alguna preguntita hasta acá? Me surge de lo último que dijiste, eso del cambio querigmático. Digo, y antes no era tan central el tema de la Pascua, creo que siempre fue medio central. Sí, sí, central fue siempre. Lo que pasa es que el modo de conectar con lo central de nuestra fe era como más frío y distante. ¿Entendés? Al haber un giro antropológico, al mediar a ver un poco más estas cuestiones que tienen que ver con formas de comprender, la parte pedagógica, la parte didáctica, de un mundo nuevo, de un mundo que se vinculaba contigo de una manera nueva, ¿sí? Se vio esta necesidad de que sea como más vivencial, ¿sí? No solamente el conocer intelectual, sino un conocer vivencial. Los retiros, el tema de los retiros, los campamentos, todo ese tipo de cuestiones que te ayudan a vivenciar lo que has aprendido, lo que has trabajado, surgen también en esta línea, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Si te queda alguna duda me decís, ¿eh? O si te surge algo después me escribís, no hay problema. No hay problema, gracias. Dale. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Podés repetir el nombre del último impacto? El impacto litúrgico, no, Estaba el pedagógico, el litúrgico. y el teológico pastoral. Para que lo quiero poner para que lo vean. Acá. Ahí. Impacto teológico pastoral, ¿sí? Contenido del mensaje de la catequesis. Ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces, ahora volvemos al cuadrito del principio. Para que quede claro, ¿sí? Entonces, una iglesia que se renueva y que en estas 4 dimensiones forma un nuevo modelo de evangelización. Y acá nos centramos en las acciones, ¿sí? La acción misionera, la acción catecumenal, pastoral y la presencia en el mundo. ¿Qué le importa a estos obispos que se reunieron en el concilio? La presencia de la iglesia en el mundo, ¿sí? ¿Cómo transmitimos el mensaje hoy? Con todas las características de este mundo que avanza a pasos agigantados y que no es el mismo mundo del Concilio Vaticano I, ¿sí? Eso es lo que le importa a la Iglesia en los años 60. Bien, para hacerlo simple, aspecto antropológico, una catequesis que parte del hombre en situación. Lo que les dije antes, ¿qué le pasa al hombre? ¿Qué le está pasando hoy? Por eso el Concilio Vaticano II y todos los documentos que vinieron después tienen un impacto en América Latina
con documentos que surgen en América Latina, en las conferencias episcopales, que tienen un tinte propiamente latinoamericano, ¿sí? Porque ¿qué pasaba acá? Acá había un montón de dictaduras, entonces el tema de la opresión, todo eso, estaba como muy metido en la carne de la gente de América Latina. Entonces la bajada, ¿sí? Tiene un tinte muy propio del lugar, el hombre en situación. Centralidad bíblica, ¿sí? Al poner la palabra de Dios en el centro y en la necesidad de que llegue a todos, se empiezan a fabricar más Biblias, porque antes la Biblia, tener una Biblia en casa era tener una Biblia, capaz que la tenías ahí de adorno, en un lugarcito, y no, la Biblia hay que tenerla a mano, hay que usarla, hay que trabajarla, hay que pensarla, hay que vivirla, ¿sí? Entonces hay todo un impacto que tiene que ver con la centralidad de la Biblia, volver a las fuentes, dice el Concilio Vaticano II, volver a la palabra de Dios. Una dimensión sociopolítica, ¿sí? Lo mismo que dije antes, lo antropológico. Prioridad de los adultos. Aparece lo que es el catecismo para los adultos. Se ve la necesidad de no solamente catequizar niños, sino que hay adultos que no han conocido la fe y que es necesario acercársela. Entonces, empezamos a pensar el contenido de la catequesis para adultos a partir de este momento. Antes era solamente pensado para niños y el que no la recibió no la había recibido, ya está. Ahora no, ahora se generan espacios donde se brinda la catequesis para aquel adulto que quiera recibirla. ¿Sí? Bien. Importancia de la comunicación. Dame 2 minutitos. Se incorporan nuevos recursos como el audiovisual, la fotopalabra, los textos de catequesis, todo esto que tiene que ver con una pedagogía renovada. ¿Sí? Todo eso aparece a partir de los años 60. Se redescubre la comunidad, algo que salió el otro día cuando estuvimos trabajando con las constituciones, ¿no? La importancia de un lugar donde uno puede crecer en la fe con otros, tener un proceso. Aparece lo que es la palabra proceso, ¿sí? No es que somos como decía Freire, una caja bancaria que nos abren la cabeza y nos ponen adentro los libritos. No, no. Tenemos que ir vivenciando lo que nos pasa, la palabra de Dios, ir haciendo toda una relación de diálogo, ¿sí? De ida y vuelta. Entonces, o sea, ¿hace dónde? ¿Cuál Freire? ¿El pedagogo o otro Freire? Sí, sí, el pedagogo, cuando habló de la caja bancaria. ¿Sí? Ah, ¿Te tiene varios acordás? libros. Habla más del accionar igual, ¿o no? Sí, O ahí, bueno, toda la pedagogía del oprimido habla Freire, ¿sí? Pero también está así. en un momento él Claro. dice, bueno, no es que sacamos la tapa de los sesos y le ponemos el libro al chico adentro y se lo Ah, damos. Esa es la caja había entendido bancaria. al revés. Por eso, es más de la pedagogía del accionar. Incluía a todos, tanto niños, adultos, no había, o no había límite, como vos hablaste en cierto momento, como de hablar de la catequesis como no es solo para niños, sino para adultos, que también llegue para niños y para adultos. Trataba Claro, como de llegar a todo tipo de edades. tal cual. Eso es lo que dijimos antes. Y no de una manera como el catecismo de las 100 preguntas, que era algo a ver, me aprendo de memoria esto, Sí. sino que tengo que hacer un proceso, ¿sí? Eso empieza a partir de esta noción, esta idea, empieza a partir de acá. ¿Y dónde haces el proceso? Lo haces en la comunidad, porque no lo puedes hacer solo aparte, tenés que hacerlo junto con otros, ¿sí? Entonces, bueno, esto comienza en esta época. Entonces, ¿qué dice el concilio de qué es la catequesis? Si bien el concilio no emitió ningún documento propiamente de la catequesis, porque no existe ningún documento que sea propio de la catequesis, como es propio de la liturgia o propio de la revelación, sí dice que, dice esto, instrucción catequística cuyo fin es la fe ilustrada por la doctrina, que ésta se torne viva, explícita y activa. ¿Sí? Eso es lo que el concilio pide para la catequesis, que sea viva, explícita y activa. No solamente ilustrada, sino viva y activa. El directorio para la catequesis, que vino muchísimo después, va a decir que ¿qué es la catequesis? Es un periodo en que se estructura la conversión, otra palabra importante,
de Jesucristo orientada a cimentar el edificio de la fe. Si vos vas a construir, ¿sí? Que también es un proceso, tenés que poner buenos cimientos. Estos cimientos es el Evangelio, donde vos puedes construir tu vida en valores, en vínculo con Dios, ¿sí? Entonces, iniciación ordenada y sistemática de la revelación. Hay un ordenamiento. Tenemos 10 temas que son los más importantes, que son verdades de fe, que son los primeros que se tienen que dar a los chicos para que después ellos puedan seguir construyendo, ¿sí? Entonces, todo esto está en el directorio catequístico y después lo vamos a ver. Pero bueno, lo que hace la catequética y la catequesis es ordenar para la iniciación en la fe de una persona. Es una formación ordenada y sistemática de la fe. Bien, y hasta ahí vamos a llegar con esto porque no quiero llenarlos de información, porque si no, como es que son muchas cosas. Me quedo con esto. Esto es una encíclica de, creo que fue Juan Pablo II, Redentoris Missio, que hablaba sobre la misión, la misión como aquello que nos lleva a la redención, ¿no? Él decía que el hombre contemporáneo cree más en los testigos, en aquellos que demuestran con su ser o con su obrar en lo que creen, que en la experiencia de una doctrina, ¿sí? Creen más en el hacer que en El hacer. lo que se puede decir, ¿sí? Entonces, creen más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías. Entonces, por eso, un catequista es ante todo un testigo, ¿sí? Porque los chicos van a ver en ustedes, van a ver más de lo que ustedes, digan, ellos van a ver más de lo que ustedes hacen, ¿sí? Entonces, ustedes son testigos llamados a ser luz y sal en el mundo, para que otros también crean, ¿sí? Por eso el testimonio del catequista es fundamental. Y el catequista es un misionero, ¿sí? No puede no ser un misionero. Si no sos misionero, no sos catequista. Van de la mano, ¿sí? Entonces, sintetizando, la catequesis es un momento importante dentro del proceso de evangelización, ¿sí? ¿Vieron ese proceso que yo les dije? Acción catecumenal, acción misionera, acción catecumenal, ¿sí? Dentro de ese proceso vamos a encontrar inserta la catequesis. Es un momento. Primero se debería dar un momento querigmático, es decir, el anuncio, donde se anuncia a Cristo muerto y resucitado a las personas. Y después la catequesis. Hoy en día se da al mismo tiempo, porque las personas cuando llegan a las parroquias, muchos no saben quién es Jesús, ¿sí? No traen nada de antes. Antes había una transmisión en las familias. Hoy no lo vemos eso en general. Entonces, los catequistas estamos llamados a dar las dos cosas al mismo tiempo. El anuncio querigmático, ¿sí? Y la iniciación en la fe. Se da junto. La catequesis constituye un momento distinto y sucesivo, que es al querigma. Eso es lo que dice el directorio catequístico. La realidad es que hoy en día se da junto, porque la cultura nos ha impulsado a eso, no queda otra. Nuestra identidad catequista refiere a profundizar y madurar este primer anuncio que los chicos han de recibir, ¿sí? Testimonio auténtico de la vida del Evangelio. Entonces, un catequista, lo que dije antes, por naturaleza un misionero, y si no es misionero, difícilmente sea catequista. Es necesario ayudar a los niños y adolescentes teniendo en cuenta el progreso de la psicología, de la pedagogía, de la didáctica, desarrollando, armoniosamente sus cualidades físicas, morales e intelectuales. Y a medida que avanzan en la edad, deben ser instruidos en una educación positiva y prudente. Y en todo el avance de la edad, cuando tengan 20, cuando tengan 30, cuando tengan 50, cuando tengan 80. El arco de la evangelización que la iglesia da tiene que darse en todas las edades. Por eso todos tienen que tener un lugar dentro de la comunidad, dentro de las parroquias, ¿sí? Porque eso es lo que dice el concilio, que nadie quede afuera, que todos tengan su lugar y su espacio dentro de la comunidad y dentro de la iglesia, ¿sí? Bien, bueno, discípulos misioneros para que en él nuestros pueblos tengan vida, fue el lema de Aparecida, una conferencia episcopal que se hizo en el 2007 en Brasil,
donde el Papa Francisco fue perito de Aparecida. Y bueno, el mensaje de Aparecida es un mensaje pastoral de acá para 100 años de iglesia. Esto de ser discípulos misioneros para que nuestros pueblos tengan vida digna es como el mensaje clave de la iglesia para los próximos 100 años de iglesia. Vamos a trabajar fuerte con Aparecida porque tiene mucho de esto de la impronta de la misión, de la catequesis, del discipulado, del seguimiento, ¿sí? De hacer carne realmente la revelación, que la revelación de Dios encarne en nosotros y encarne en todos aquellos que quieran escuchar esa palabra, que podamos ser transmisores, que nuestra boca sea la boca del Señor y podamos llegar